en las vastas y tumultuosas páginas de la historia, donde el eco de imperios caídos resuena aún en los corredores del tiempo, existen destinos que no solo concluyeron, sino que se estrellaron contra las rocas de la ignominia, dejando tras de sí una estela de asombro y horror. Son los finales de aquellos que, revestidos del púrpura imperial, se atrevieron a desafiar no solo las leyes de los hombres, sino la propia naturaleza de su época, precipitando su caída en un abismo de depravación que ni Roma, la ciudad eterna, pudo tolerar. Nos adentramos hoy en uno de esos abismos, en la muerte de un emperador cuyo nombre se convertiría en sinónimo de vicio y extravagancia sin límites: Heliogábalo. Prepárense para un viaje a través de los últimos días de un alma extraviada en el laberinto del poder absoluto, donde la ambición se mezcló con la perversión y la fe con la locura. Una existencia que comenzó en el fulgor de una profecía y terminó en el lodo de la cloaca, un reinado tan breve como impactante, que aún hoy nos obliga a preguntarnos: ¿fue Heliogábalo el monstruo que la historia nos ha pintado, o un espíritu incomprendido, ahogado por el peso de una corona que nunca deseó, un alma atrapada en un cuerpo que la sociedad romana no podía aceptar? Descubramos juntos los secretos que sellaron su impactante final. El telón de fondo de esta tragedia se alzaba en los albores del siglo III después de Cristo, un periodo de inestabilidad crónica para el Imperio Romano, donde la sombra de la anarquía militar ya se cernía amenazante. Tras el tumultuoso y sanguinario reinado de Caracalla, asesinado en 217 después de Cristo, y el breve e ineficaz interludio del prefecto pretoriano Macrino, el poder imperial parecía un trofeo frágil, disputado por legiones y facciones ambiciosas. Fue en este clima de incertidumbre, con Roma ansiosa por estabilidad y tradición, cuando emergió una figura inverosímil, nacida lejos de las viejas colinas capitalinas, en las místicas tierras de Siria. Nos referimos a Varius Avitus Vasianus, quien pasaría a la historia bajo el infame nombre de Heliogábalo. Su linaje, sin embargo, era tan ambicioso como sus designios, un tejido intrincado de conexiones con la poderosa dinastía Severa. Era el nieto de la matriarca Julia Maesa, la hermana de la influyente Julia Domna, esposa del emperador Septimio Severo y madre de Caracalla. Maesa, una mujer de inteligencia aguda y ambición desmedida, había visto su influencia mermada tras la muerte de Caracalla y el ascenso de Macrino. Pero la astucia oriental que corría por sus venas no le permitiría permanecer en la oscuridad. Desde Emesa, una ciudad siria bañada por el culto al dios Sol, el Gabal, donde Varius Avitus Vasianus servía como sumo sacerdote hereditario, Maesa comenzó a tejer su red. El Gabal, una deidad anicónica representada por una piedra negra cónica o betilo, era el centro de la vida espiritual en Emesa, y Vasianus, joven y carismático, era su principal oficiante. Su vida estaba imbuida en los rituales y misterios de este culto oriental, muy alejado de la sobriedad y el panteón clásico romano. Esta devoción, que más tarde se convertiría en una obsesión imperial, ya marcaba su existencia desde la infancia. Las leyendas locales hablaban de su precoz misticismo, de visiones y de un destino grandioso predestinado por el Dios mismo. Pero, ¿eran estas señales divinas o meras invenciones tejidas por una abuela pragmática para justificar una peligrosa apuesta por el poder? La educación de Vasianus
bajo la tutela de su madre Julia Soaemias y su abuela Julia Maesa, se centró en los ritos del Gabal. Desde muy joven, fue investido con el cargo de sacerdote, un honor que le confería una autoridad espiritual y una reverencia local que Julia Maesa supo explotar. Mientras Roma se desangraba en luchas internas, Maesa ideó una estratagema audaz, quizás desesperada. Difundió el rumor, cada vez más insistente, de que Bassianus no era otro que el hijo ilegítimo de Caracalla, el emperador asesinado, un vástago secreto de la dinastía Severa. El rumor era, por supuesto, una fabricación descarada. Caracalla nunca tuvo un hijo con Julia Soaemias, quien era su prima. Pero en tiempos de crisis y desinformación, una mentira bien contada podía prender como yesca en un campo seco. El legio Tercera Gallica, acuartelado cerca de Mesa, se convirtió en el objetivo principal de la manipulación de Maesa. Astuta, se acercó a los soldados, apelando a su lealtad a la memoria de Caracalla y ofreciendo generosas sumas de dinero, forjadas por la riqueza acumulada de su familia. Presentó a Bassianus, ataviado con sus vestiduras sacerdotales, joven, apuesto, y con el aura mística de su cargo, como el legítimo heredero, el verdadero hijo del amado Caracalla, el portador de la verdadera sangre imperial. La promesa de una recompensa sustancial, el descontento con el gobierno de Macrino y la nostalgia por los severos convencieron a la legión. El 16 de mayo de 218 después de Cristo, a la tierna edad de 14 años, Varius Habitus Bassianus fue aclamado como emperador por las tropas, adoptando el nombre dinástico de Marcus Aurelius Antoninus, y más tarde sería conocido por el epíteto del dios que servía, Heliogábalo. El ascenso al poder no fue un paseo triunfal. Macrino, alertado del levantamiento, movilizó sus fuerzas. La confrontación fue inevitable. La batalla de Antioquía, librada el 8 de junio de 218 después de Cristo, fue un punto de inflexión sangriento. Las tropas de Macrino, aunque superiores en número, estaban desmoralizadas y mal dirigidas. Heliogábalo, con la audacia de la juventud y el respaldo ferviente de la legio Tercera Gallica, observó la contienda. Se cuenta que en un momento crítico de la batalla, cuando sus propias tropas vacilaban, Julia Maesa y Julia Soaemias, sus abuela y madre, se lanzaron al frente de la batalla, arengando a los soldados, inspirándolos con su coraje y su presencia, recordándoles las promesas y el linaje que defendían. Su intervención fue decisiva. La moral de las tropas de Macrino se quebró. El emperador huyó, solo para ser capturado y ejecutado poco después. La victoria fue total. El camino a Roma estaba abierto para el joven sacerdote emperador. La noticia de su victoria se extendió por el imperio como un incendio forestal. Roma, cautelosa, pero cansada de la inestabilidad, se vio obligada a reconocer al nuevo César. El Senado, un cuerpo que se había acostumbrado a la sumisión bajo emperadores militares, ratificó el nombramiento, aunque con una inquietud palpable. La llegada de un emperador oriental, un sumo sacerdote de un culto extranjero, con un pasado turbio y un presente inestable, ya presagiaba tiempos extraordinarios. ¿Sería este joven, ascendido al poder por la ambición de sus parientes y la promesa de oro, el salvador que Roma necesitaba o el catalizador de su propia ruina? Qué oscuras pasiones
Y qué desvaríos se escondían tras la fachada de este adolescente, cuyo dios Sol se preparaba para eclipsar a Júpiter mismo. La respuesta, como un eco de fatalidad, no tardaría en revelarse con una magnitud espantosa. Con la corona imperial firmemente asentada sobre su cabeza, aunque más por la voluntad de su abuela y el filo de las espadas pretorianas que por un derecho inmutable, Heliogábalo emprendió el viaje a Roma. Su llegada no fue la de un conquistador tradicional. Desde el principio, sus acciones y su persona misma comenzaron a tejer un tapiz de escándalos y provocaciones que chocarían frontalmente con la austera moral romana y sus tradiciones. Los rumores sobre su vida en Emesa, su profunda inmersión en los ritos de El Gabal, habían precedido su arribo, pero nadie en la urbe eterna estaba preparado para la magnitud de la transgresión que se avecinaba. La primera y más flagrante afrenta a las sensibilidades romanas fue su radical reforma religiosa. Para Heliogábalo, su dios, el Gabal, no era sólo una deidad entre muchas, sino el supremo, el único verdadero. Su objetivo no era simplemente añadir a El Gabal al panteón romano, sino elevarlo por encima de todos, incluso del mismísimo Júpiter Optimus Maximus, el padre de los dioses y protector de Roma. Esto era anatema. La venerable Vestal, la llama sagrada de Vesta, el templo de Júpiter, los rituales ancestrales que habían garantizado la prosperidad de Roma durante siglos, todo fue subsumido bajo la sombra de la piedra negra de Emesa. Se construyó un suntuoso templo, el Elagabalium, en el Palatino, diseñado para albergar el betilo sagrado, traído con gran pompa desde Siria. Los dioses romanos tradicionales fueron despojados de sus templos, sus estatuas arrastradas, y en un acto de sacrilegio inaudito, sus ritos fueron fusionados, a la fuerza, con los obscenos y a menudo sangrientos rituales de El Gabal. Las vírgenes vestales fueron forzadas a unirse al nuevo culto, una afrenta directa a su castidad y a la santidad de su vocación. La propia imagen de Júpiter fue deshonrada, y se dice que Heliogábalo intentó casar a su dios con la diosa Vesta, y luego, en un acto de aún mayor provocación, con Minerva y finalmente con la diosa lunar Urano, lo que simbolizaba la supremacía del dios solar sobre todo lo demás. Los sacrificios humanos, o al menos rumores persistentes de ellos, asociados a ciertos cultos orientales, sembraron un terror silencioso entre la población. Pero las transgresiones de Heliogábalo no se limitaron al ámbito religioso. Su vida personal, exhibida con una desvergüenza asombrosa, se convirtió en una constante provocación. Se casó 5 veces en menos de 4 años, no solo con mujeres nobles romanas, sino, de manera impactante, con hombres. Su matrimonio más notorio fue con un esclavo griego, Hierocles, a quien elevó a una posición de poder inmensa, dándole el título de emperatriz consorte. Se dice que Heliogábalo se refería a Hierocles como su marido, y que él mismo se presentaba como la esposa en esta unión. Otro de sus favoritos, el auriga Zotico, también recibió honores extraordinarios y fue tratado como un príncipe consorte. Estas uniones no solo eran chocantes para la moral romana, que condenaba el matrimonio homosexual, sino que eran una afrenta directa a la masculinidad romana, el ideal de virilidad y decoro que se esperaba de un emperador. Heliogábalo parecía deleitarse en desafiar estas normas,
adoptando ropas y maquillajes femeninos, vistiéndose con sedas orientales y joyas, y caminando con una gracia que sus detractores consideraban afeminada. Los historiadores antiguos, como Dion Casio y Herodiano, lo describen como alguien que frecuentaba burdeles y tabernas en las afueras de Roma, buscando prostitutos y llevando una vida de libertinaje desenfrenado. Se rumoreaba que Heliogábalo ofrecía grandes sumas de dinero a los médicos que pudieran realizar una cirugía de reasignación de sexo, demostrando una identidad de género que, 1700 años antes de nuestro tiempo, era incomprensible y aterradora para la sociedad romana. Estas acciones, lejos de ser discretas, se llevaban a cabo con una ostentación pública que buscaba tanto la afirmación de su propia identidad, si es que así puede entenderse, como la provocación deliberada de la élite romana. La extravagancia de sus banquetes era legendaria. Las mesas se cargaban con manjares exóticos y raros, a menudo preparados de formas grotescas o con ingredientes inauditos. Se dice que servía garbanzos a los perros y oro a los caballos, que sus invitados eran rociados con pétalos de rosa en tal cantidad que corrían el riesgo de asfixiarse, y que en una ocasión hizo que le sirvieran una sopa de perlas preciosas. Sus casas de campo estaban adornadas con las más raras y costosas aves, animales salvajes y peces exóticos. Los baños imperiales estaban llenos de agua perfumada y vino, y el oro se utilizaba para decorar hasta los objetos más triviales. Su derroche de las arcas imperiales era ilimitado, vaciando el tesoro con una velocidad alarmante, mientras el pueblo romano sufría las consecuencias de una economía en declive y una inflación rampante. Los nombramientos en su administración y en el ejército se basaban no en la competencia o el mérito, sino en la belleza física, en la complacencia de sus deseos o en la capacidad de sus favoritos para deleitarlo en sus orgías. Las personas más poderosas de Roma, hombres de rango senatorial, se vieron obligados a humillarse públicamente para mantener su posición, participando en ritos extraños o en espectáculos degradantes. Psicológicamente, Heliogábalo parecía un enigma. Era un joven mimado y corrompido por el poder absoluto, liberado de toda restricción. Un visionario religioso incomprendido que intentaba imponer su fe con la ingenuidad y la brutalidad de la juventud. ¿O acaso una persona con una identidad de género y sexualidad que desafiaba las categorías de su época y que en su desesperación por ser él mismo, o por ser reconocido en su ser, recurrió a la tiranía y a la provocación? La imagen que nos dejaron los historiadores romanos, sesgada por su desprecio por su figura, es la de un tirano infantil, caprichoso y cruel, que encontraba placer en la humillación ajena y en la subversión de todo lo que era sagrado. Era un emperador que, a pesar de sus excentricidades, demostraba un desprecio fundamental por el deber imperial y por las expectativas de su pueblo. Sus decisiones estaban motivadas por el capricho más que por la razón de Estado. La insatisfacción crecía, lenta pero inexorablemente, en todos los estamentos de la sociedad romana. En el Senado, escandalizado por su comportamiento; en el ejército, impaciente por su falta de liderazgo militar y sus extravagancias; y entre el pueblo, que sufría las consecuencias de su mala administración y su flagrante desprecio por las costumbres. La espiral descendente ya estaba en marcha, y la sombra de la traición comenzaba a alargarse sobre los opulentos, pero precarios,
palacios de Heliogábalo. ¿Podría esta espiral ser detenida? ¿O estaba el joven emperador condenado a ser aplastado por el peso de su propia extravagancia, arrastrando a Roma consigo a una sima de caos y desesperación sin retorno? La respuesta, más aterradora de lo que cualquiera podría haber imaginado, se tejía en los hilos de la conspiración y la desesperación. A medida que el reinado de Heliogábalo se sumía más profundamente en la ciénaga de la depravación y el desgobierno, el disgusto generalizado entre la élite romana y el ejército se transformó en una palpable amenaza. El reloj de arena de su reinado, marcado por cada ultraje y cada capricho, se agotaba con una velocidad alarmante. La mujer que lo había elevado al trono, Julia Maesa, fue la primera en comprender la magnitud del desastre que había creado. Ella, la astuta matriarca de los severos, había esperado un emperador maleable, un títere que, bajo su guía, restauraría la gloria de su linaje. En cambio, había desatado una fuerza destructiva que amenazaba con aniquilar no solo su propia dinastía, sino el orden mismo de Roma. La progresión del deterioro fue lenta al principio, un murmullo de desaprobación que se convirtió en un coro ensordecedor. El Senado, reducido a una farsa, soportaba las humillaciones diarias. Heliogábalo nombraba a sus amantes y favoritos, incluso a bailarines o aurigas, en los más altos cargos senatoriales. Se cuenta que designó a un joven efebo como prefecto de la guardia y a un peluquero como senador, riéndose de las quejas de los patricios. Las reuniones del Senado se convertían en espectáculos grotescos donde el emperador se presentaba con atuendos escandalosos, impartiendo discursos incoherentes sobre su Dios y sus excentricidades sexuales. La dignidad de Roma, de sus instituciones milenarias, era pisoteada con cada uno de sus gestos. Los senadores más influyentes y respetados se retiraban a sus propiedades, evitando la corte y esperando pacientemente el inevitable colapso. El ejército, la base fundamental del poder imperial, también se vio profundamente perturbado. Los soldados, que habían derramado su sangre por el imperio, veían cómo su emperador se comportaba como una prostituta de burdel, derrochando el dinero de Roma en orgías mientras las fronteras temblaban y las legiones se sentían desatendidas. Heliogábalo, desinteresado en los asuntos militares, rara vez visitaba los campamentos o inspeccionaba las tropas. Su desdén por la marcialidad romana era evidente en su vestimenta, su estilo de vida y su falta de atención a la disciplina. Los centuriones y tribunos, hombres de honor y tradición, se sentían ultrajados por las frivolidades de su comandante en jefe. Los pagos a las tropas, que Caracalla había elevado generosamente, se volvieron irregulares debido al incesante derroche imperial, alimentando el resentimiento. Se rumoreaba que Heliogábalo prefería pasar sus noches en compañía de eunucos y bailarines, en lugar de atender los asuntos de Estado. Fue en este clima de creciente animadversión donde Julia Maesa ejecutó su movimiento maestro, una jugada que sellaría el destino de su nieto. Comprendiendo que Heliogábalo era irrecuperable y que su continuidad en el trono significaría la destrucción de toda la familia Severa, decidió promover a su otro nieto, Marco Aurelio Severo Alejandro, hijo de su otra hija, Julia Mamaea. Alejandro, al contrario que Heliogábalo, era un joven de modales virtuosos, educado en las artes y las letras y dispuesto a abrazar las tradiciones romanas.
Maesa comenzó a presentarlo como un contraste deliberado a las extravagancias de Heliogábalo. El plan de Maesa fue meticuloso y diabólicamente astuto. Convenció a Heliogábalo de adoptar a Alejandro como su César y heredero, argumentando que el joven emperador necesitaba un sucesor y que Alejandro, por su juventud y su relación familiar, era la elección más lógica. Heliogábalo, quizás cegado por su propia arrogancia, o quizás por un momentáneo capricho, accedió. El 10 de julio de 221 después de Cristo, Alejandro fue nombrado César. Este fue el punto de no retorno. Inmediatamente Maesa y Mamaea iniciaron una campaña de relaciones públicas para Alejandro, presentándolo como el epítome de la virtud romana, la antítesis de Heliogábalo. Lo hacían aparecer en público con frecuencia, con una toga modesta, participando en ejercicios militares y asistiendo a las asambleas del Senado, ganándose el favor de la Guardia Pretoriana y de la población en general. Heliogábalo, en su paranoia creciente, no tardó en darse cuenta de su error. La popularidad de Alejandro eclipsaba la suya. La gente se agolpaba para ver a Alejandro, mientras que abucheaban o se burlaban de él. Las legiones aclamaban a Alejandro con entusiasmo. El emperador intentó revertir la situación. Primero, intentó despojar a Alejandro de su título de César, pero la Guardia Pretoriana, cuya lealtad se había desplazado notablemente, se negó a obedecer. Luego, intentó asesinar a Alejandro en varias ocasiones, pero sus intentos fueron frustrados, a menudo por la intervención de Julia Maesa, que había colocado espías y protectores alrededor de su nieto favorito. En un acto de desesperación, Heliogábalo llegó a inventar la noticia de la muerte de Alejandro, solo para salir a la calle y descubrir que la Guardia Pretoriana se había amotinado y se dirigía al palacio. La tensión alcanzó su punto álgido a finales del año 221 y principios del 222 de Mitro Secuto. Heliogábalo se volvió más errático y cruel. Mandó ejecutar a cualquier persona que mostrara la más mínima señal de simpatía por Alejandro o de deslealtad hacia él. El aire en Roma se volvió irrespirable, cargado de miedo y presentimientos de una inminente purga. Los banquetes se tornaron más extravagantes, sus ritos a El Gabal más forzados, como si al intensificar su desafío pudiera exorcizar las fuerzas que se cerraban sobre él. Su aislamiento era casi total. Incluso su propia madre, Julia Soaemias, que al principio le había apoyado en sus excesos, comenzó a distanciarse, aunque siguió a su lado, quizás por lealtad familiar o por la fatalista convicción de que su destino estaba ligado al de su hijo. El reloj inminente no solo marcaba el tiempo para Heliogábalo, sino para todos los que se habían visto envueltos en su reinado. La sombra del verdugo no era solo una figura abstracta, era la propia Guardia Pretoriana, los soldados de élite de Roma, cuya lealtad había sido la base del poder imperial. Habiéndolos colmado de oro y privilegios al principio de su reinado, Heliogábalo había logrado corromperlos, pero no comprar su lealtad eterna. Su impiedad religiosa, sus matrimonios sacrílegos, sus nombramientos absurdos y, sobre todo, su desprecio por la dignidad romana, habían agotado la paciencia incluso de los hombres más cínicos y mercenarios. El contraste con Alejandro, un joven que prometía un retorno a la virtud y la tradición, era demasiado marcado para ser ignorado. El pretorio
cansado de las extravagancias y temeroso por su propia posición en un imperio que se desmoronaba, se había convertido en el instrumento inevitable del destino. ¿Podría el sol de Emesa, el dios de Heliogábalo, ofrecerle alguna salvación en sus horas finales, o ya era demasiado tarde, y las sombras de su propia locura lo arrastrarían hacia el abismo de su destrucción definitiva? La respuesta a esta pregunta no se haría esperar, teñida de sangre y desesperación. La noche del 10 de marzo de 222, después de Cristo. Se cernía sobre Roma con una pesadez ominosa, cargada con el presagio de una tormenta que estallaría al amanecer. Heliogábalo, quizás instintivamente, percibía el cerco que se estrechaba a su alrededor, una sensación de fatalidad que ninguna de sus bacanales o ritos podría disipar. Los últimos días habían estado marcados por una paranoia extrema. Había despedido y castigado a guardias, había intentado una vez más desacreditar y eliminar a Alejandro, había arremetido contra Julia Maesa y Julia Mamaea, acusándolas de conspirar contra él, y había incluso intentado ordenar a las tropas pretorianas que arrestaran a Alejandro, solo para encontrarse con una resistencia cada vez más abierta y, finalmente, con una insurrección latente. El día anterior, Heliogábalo había visitado el campamento pretoriano, probablemente con la intención de restaurar su autoridad o de apaciguar a los soldados con promesas de nuevas donaciones. Pero la tensión era palpable. Los centuriones y tribunos lo miraban con desprecio apenas disimulado, y los soldados murmuraban abiertamente. La lealtad de la guardia pretoriana se había inclinado decididamente hacia Alejandro Severo. Julia Maesa, con su incomparable astucia política, había sembrado las semillas del descontento y nutrido el apoyo a su nieto favorito con un cuidado meticuloso, utilizando su riqueza y su influencia para comprar la lealtad que Heliogábalo había perdido por su conducta. La mañana del 11 de marzo de 222 después de Cristo, Heliogábalo, junto con su madre Julia Soaemias, que a pesar de todo, se mantuvo a su lado hasta el último aliento, acudieron al campamento pretoriano. No era una visita de rutina, sino una confrontación inevitable. Los soldados habían exigido ver a Alejandro, y Maesa había dispuesto que ambos jóvenes, el emperador y su César, aparecieran ante la guardia. El ambiente en el campamento era electrizante, cargado de una expectativa violenta. El clamor por Alejandro fue ensordecedor, mientras que Heliogábalo fue recibido con un silencio sepulcral, o peor aún, con abucheos y gritos de desprecio. La humillación era pública y rotunda. Heliogábalo, en un último y desesperado intento por reafirmar su autoridad, ordenó el arresto y la ejecución de algunos de los principales líderes pretorianos que habían mostrado su lealtad a Alejandro. Pero sus órdenes cayeron en oídos sordos. La guardia, ya completamente sublevada, se negó rotundamente. Fue en ese momento cuando la situación estalló. La furia contenida de los pretorianos se desató en una orgía de violencia. No querían más al emperador afeminado, al sacerdote de un dios extraño, al tirano que había deshonrado a Roma. Querían un emperador romano, un militar, un hombre que encarnara las virtudes tradicionales. El caos se apoderó del campamento. Los soldados, armados y enardecidos, se abalanzaron sobre Heliogábalo y su séquito. El joven emperador, que hasta entonces había vivido entre lujos y fantasías, se encontró de repente confrontado con la brutalidad de una turba enfurecida.
No hubo espacio para súplicas, ni para discursos, ni para sus extraños rituales. La muerte no llegó en un lecho suntuoso ni en medio de un sacrificio. Llegó en el barro de un campamento militar, entre el estruendo de los gritos y el acero desnudo. Los historiadores antiguos, Dion Casio y Herodiano, nos ofrecen detalles escalofriantes de la escena. Heliogábalo intentó huir, buscando refugio en los aposentos de las mujeres, quizás en los brazos de su madre, Julia Soaemias. Pero los pretorianos lo persiguieron implacablemente. No se le dio piedad. Lo arrastraron de su escondite, lo golpearon con puños y armas. La ira de los soldados no tenía límites. Lo apuñalaron repetidamente, su sangre tiñendo el suelo del campamento. Julia Soaemias, su madre, que había compartido sus locuras y sus ambiciones, fue asesinada junto a él, un testimonio de la despiadada eficiencia de la revuelta. No hubo tiempo para últimas palabras, solo para estertores y el frío abrazo del hierro. El ensañamiento no terminó con sus muertes. El cadáver de Heliogábalo fue arrastrado por todo el campamento, ultrajado y mutilado por los soldados. No era suficiente que muriera. Debía ser deshonrado de la manera más pública y brutal posible. La indignidad de su reinado debía reflejarse en la ignominia de su final. Su cuerpo, desnudo y ensangrentado, fue luego arrastrado por las calles de Roma, una ciudad que había soportado sus extravagancias con una mezcla de horror y fascinación. La Vía Sacra, la misma calle por la que los emperadores victoriosos desfilaban en triunfo, fue el escenario de su humillación final. El populacho, que antes había sido sometido a sus caprichos, ahora se sumaba al escarnio, lanzando insultos y objetos a sus restos. La furia colectiva estalló con una intensidad pocas veces vista. Finalmente, el cuerpo de Heliogábalo, cargado con una piedra para asegurar su hundimiento, fue arrojado al río Tíber, el río sagrado de Roma. Era la máxima deshonra para cualquier romano, una condena al olvido y a la negación de una tumba. Aquel que había intentado elevar a su dios a la cúspide del panteón romano, aquel que había desafiado las leyes naturales y divinas, aquel que se había atrevido a llamarse a sí mismo el sol en la tierra, fue despojado de toda dignidad y arrojado a las aguas, como si nunca hubiera existido, como si la tierra misma lo rechazara. Fue una muerte que no solo marcó el fin de un hombre, sino el violento rechazo de una era de excesos, un clímax brutal que resonaría a través de los siglos como un sombrío recordatorio de los peligros del poder sin límites y de la intransigencia cultural. El misterio de su verdadera identidad, de sus motivaciones más profundas, se hundiría con él en las turbias aguas del Tíber, dejando tras de sí solo un eco de su escándalo y una pregunta persistente. ¿Qué impulsó a este joven emperador a tal grado de desafío? ¿Y qué verdades, quizás incómodas, se perdieron en la narrativa de su ignominiosa caída? El eco del chapoteo de un cuerpo imperial arrojado al Tíber resonó más allá de las orillas del río, marcando el fin de una era de aberraciones y el comienzo de una nueva, aunque incierta, estabilidad. La noticia de la muerte de Heliogábalo y su madre, Julia Soaemias, se propagó como un incendio, llevando consigo una mezcla de alivio, euforia y una dosis de temor por las posibles repercusiones. La primera y más inmediata consecuencia de su asesinato fue la formalización de la damnatio memoriae, una condena póstuma
por la cual se borraba la existencia del emperador de todos los registros oficiales. Su nombre fue raspado de las inscripciones, sus estatuas fueron derribadas y mutiladas, sus decretos anulados. No era suficiente que estuviera muerto, era imperativo que se le borrara de la memoria colectiva, como si su reinado hubiera sido un mal sueño que Roma deseaba fervientemente olvidar. Sus retratos, que a menudo lo mostraban con una exuberancia andrógina y vestimentas orientales, fueron desfigurados o destruidos. En algunos casos, su cabeza fue reemplazada por la de Alejandro Severo, un acto simbólico de la restauración del orden. La reacción del Senado fue de un alivio palpable. Los senadores, que habían soportado en silencio y con humillación las excentricidades de Heliogábalo, ahora se apresuraban a ratificar a Alejandro Severo como el nuevo emperador, el restaurador de la dignidad romana. Con la muerte de Heliogábalo, la posibilidad de un retorno a las prácticas tradicionales y al respeto por las instituciones se hacía real. Se dictaron leyes para revertir las políticas más controvertidas de Heliogábalo, como la prohibición de su culto a El Gabal y la restauración de los ritos ancestrales romanos. El Elagabalium, el ostentoso templo dedicado al dios Sol de Emesa en el Palatino, fue despojado de sus símbolos y de la piedra sagrada, que fue devuelta a Siria, y el templo fue reconvertido o destruido. Los sacerdotes de El Gabal fueron expulsados de Roma, y los ritos orientales que Heliogábalo había intentado imponer fueron proscritos. Era una purga completa de todo lo que él había representado. En el campamento pretoriano, la atmósfera era de triunfo y de la asunción de un nuevo poder. Los pretorianos, ahora convertidos en los verdaderos hacedores de reyes, habían demostrado su supremacía. Tras el asesinato, aclamaron a Alejandro Severo como su único y legítimo emperador. Su ascenso al trono fue relativamente pacífico, protegido por la influencia de Julia Maesa y Julia Mamaea, quienes se convertirían en las verdaderas regentes del joven emperador, de apenas 13 años. Maesa, con su astucia, había logrado sortear una crisis dinástica, garantizando la continuidad de su familia en el poder, aunque al precio de sacrificar a uno de sus propios nietos. El destino del cuerpo de Heliogábalo y de su madre se convirtió en un símbolo de su infamia. No se les concedió un entierro digno, ni siquiera la pira funeraria reservada para los emperadores. Sus restos, una vez profanados y arrastrados, fueron arrojados al Tíber, una condena absoluta al olvido y al no ser. Esta última indignidad fue un mensaje claro para el pueblo romano. Aquel que había profanado su religión, sus costumbres y su moral, no merecía ni siquiera un lugar en su tierra sagrada. La ausencia de un monumento, de una tumba, hablaba más alto que cualquier edicto. Sin embargo, el vacío de poder dejado por la brutal muerte de Heliogábalo no estuvo exento de sus propias intrigas y desafíos. Si bien Alejandro fue aclamado, su juventud y la fuerte influencia de su abuela y su madre crearon una nueva dinámica en la corte. Julia Maesa, que había orquestado el ascenso de Heliogábalo y luego su caída, se convirtió en la figura más poderosa detrás del trono, una emperatriz sin corona, que manejaba los hilos del imperio a través de su dócil nieto. Julia Mamaea, la madre de Alejandro, también ejerció una influencia considerable, a menudo en conflicto con su propia madre, Maesa. Esta diarquía femenina, aunque trajo estabilidad inicial,
también sembró las semillas de futuras tensiones en el reinado de Alejandro. La purga en la corte fue swift y brutal. Todos los favoritos de Heliogábalo, sus amantes, sus aurigas, sus bailarines, sus consejeros exóticos, fueron arrestados, torturados y ejecutados. Sus propiedades fueron confiscadas y sus nombres también fueron borrados. Era una limpieza total, una erradicación de todo rastro del monstruo. Roma respiró aliviada, pero el eco de los excesos de Heliogábalo perduraría como una advertencia macabra. La muerte de Heliogábalo, por lo tanto, no fue solo el fin de un emperador, sino un punto de inflexión brutal en la historia de Roma, un recordatorio de que ni siquiera el poder absoluto podía sobrevivir a una afrenta tan completa a las costumbres y creencias de su tiempo. Dejó tras de sí no solo un vacío de poder, sino una profunda cicatriz en la psique romana, una historia de advertencia sobre la depravación que el poder ilimitado podía engendrar. Y, sin embargo, a pesar de la damnatio memoriae, cuánto de su infame legado se aferró a la memoria colectiva de Roma, y cómo influiría de manera sutil pero persistente en las decisiones de los futuros emperadores y en la creciente ansiedad de una sociedad que comenzaba a vislumbrar el crepúsculo de su propia grandeza. La respuesta a estas incógnitas residiría en los años venideros, mientras Roma intentaba curar las heridas de un reinado que había desafiado todo entendimiento. El Tíber, indiferente al peso de la historia que llevaba en sus aguas, continuó su curso, pero los ecos del reinado y la muerte de Heliogábalo persistirían, deformados por el tiempo y la propaganda, pero ineludibles. Su breve pero impactante gobierno, que duró poco menos de 4 años, 218 a 222 d.C., se incrustaría en la memoria colectiva como el arquetipo del emperador depravado, un punto de inflexión en la decadencia moral del Imperio Romano. La damnatio memoriae fue ineficaz para borrarlo. Al contrario, lo cimentó como una figura legendaria de la infamia. A corto plazo, su muerte trajo una ola de alivio y una aparente restauración del orden. Alejandro Severo, su sucesor, gobernaría durante 13 años bajo la estrecha tutela de su abuela Julia Maesa y su madre Julia Mamaea. Su reinado se caracterizó por un intento de retorno a las virtudes tradicionales romanas. Se restauraron los templos, se nombraron senadores respetables, se intentó sanear la economía y se buscó la paz en las fronteras. La figura de Heliogábalo se utilizó como el perfecto contrapunto, el antiemperador, para legitimar la rectitud y la piedad de Alejandro. Sin embargo, la ironía del destino quiso que el propio Alejandro, pese a sus virtudes, careciera de la fuerza y la astucia militar necesarias para contener las crecientes amenazas externas y la indisciplina del ejército, lo que finalmente le costaría la vida a manos de sus propias tropas en el año 235 después de Cristo, marcando el verdadero inicio de la crisis del tercer siglo, una época de anarquía militar que casi desgarra el imperio. La semilla de la inestabilidad que Heliogábalo había sembrado con su reinado de caprichos y el método de su muerte, a manos de los pretorianos, contribuyó hacia un patrón recurrente de emperadores ascendiendo y cayendo por la fuerza militar, acelerando la espiral de violencia y la fragilidad del poder. A largo plazo, el legado de Heliogábalo se construyó sobre los cimientos de los historiadores antiguos, principalmente Dion Casio y Herodiano, contemporáneos de su reinado. Sus relatos
si bien son las fuentes primarias, están teñidos de un profundo prejuicio y de la moral romana de la época. Para ellos, Heliogábalo no era más que un monstruo, un tirano afeminado y sacrílego, la encarnación de todos los vicios orientales que amenazaban la pureza romana. Lo describen como el epítome de la crueldad caprichosa, de la lujuria desenfrenada y de la locura religiosa. Estas narrativas, reproducidas y embellecidas a lo largo de los siglos, cimentaron su imagen como el emperador más depravado de Roma. Los mitos y leyendas en torno a sus orgías, sus matrimonios con hombres y su deseo de reasignación de sexo se amplificaron, convirtiéndose en el material de innumerables obras literarias y artísticas, a menudo con un propósito moralizante. Pero una reflexión más matizada en la actualidad nos obliga a ir más allá de la caricatura. ¿Fue Heliogábalo simplemente un déspota pervertido o un joven traumatizado y mal preparado para un poder que nunca pidió? Ascendió al trono a los 14 años, con una educación centrada en un culto oriental y bajo la manipulación de una abuela ambiciosa. ¿Fue su imposición del culto a Helgabal una genuina convicción religiosa o una forma desesperada de afirmar su identidad en un entorno cultural ajeno? La cuestión de su identidad de género y sexualidad es particularmente compleja. Los historiadores antiguos lo retratan como un hombre que se prostituía y se vestía de mujer, llegando a desear ser llamado señora. Este comportamiento, en una sociedad rígidamente binaria y patriarcal como la romana, era considerado la máxima abyección y una afrenta a la virilidad. Hoy, podríamos interpretar sus acciones, aunque desde una perspectiva anacrónica, como manifestaciones de una posible identidad transgénero o no binaria, o al menos de una sexualidad fluida que se rebelaba contra las normas impuestas. Sin embargo, es crucial reconocer que estas son interpretaciones modernas y que, para los romanos, su comportamiento era una abominación incomprensible y un signo de la más profunda locura o depravación. La lección moral que nos deja la muerte de Heliogábalo es compleja y multifacética. Es una advertencia sobre los peligros del poder absoluto en manos de un individuo inmaduro y sin escrúpulos. Es un recordatorio de cómo la ambición dinástica puede conducir a resultados catastróficos. Pero también nos invita a reflexionar sobre la intolerancia cultural y social, sobre cómo una sociedad reacciona cuando sus normas más sagradas son desafiadas de manera tan radical. Heliogábalo no solo fue asesinado por sus excesos, fue exterminado por su radical alteridad, por su incapacidad o falta de deseo de adaptarse a las expectativas de un imperio que lo consideraba ajeno y ofensivo. Su muerte brutal fue el castigo final por su desafío a Roma, una sociedad que, aunque capaz de absorber y sincretizar muchas culturas y religiones, tenía límites infranqueables para la desmesura y el caos percibido. Y así, mientras la leyenda de Heliogábalo persiste, ¿fue su muerte la purificación que Roma necesitaba desesperadamente para su supervivencia? ¿O fue un acto más de la brutalidad que ya carcomía las entrañas de un imperio que, tarde o temprano, caería, no por un emperador pervertido, sino por las grietas internas de su propia corrupción y su violencia incontrolada? ¿Y qué verdades incómodas sobre la naturaleza humana y el poder se esconde aún en el rastro sangriento de su breve, escandaloso y fatal reinado? La historia, como un río eterno, sigue fluyendo,
llevando consigo los ecos de estos finales impactantes, invitándonos a desenterrar una y otra vez los misterios que aún yacen bajo la superficie de lo que creemos saber.